Buena parte de lo que decimos en este programa y buena parte de lo que callamos, usted lo puede conseguir en estos libros. Sí, en el manual clásico, el amarillo, y el manual rojo dedicado al sexo oral. Estos libros le pueden cambiar de manera radical la forma de vivir la sexualidad. Los consigue en las principales librerías de todo el país o en los números que aparecen en pantalla. Una recomendación sincera de un mundo sexual. El amor es asunto de los hombres, no de los cobardes. Los amantes cobardes no llegan. Hoy que existen enfermedades venéreas como el SIDA, como la hepatitis B, como la clamidia y como el herpes, surgen muchísimas preguntas en torno a estas enfermedades. Vamos a verlas. Mauro, ¿por qué falla el preservativo? Es decir, ¿por qué la protección no es completa? Sí, esto genera mucha incertidumbre porque existe el concepto de que las enfermedades venéreas solo se transmiten por el semen. De manera que cuando hacemos cálculos, los números nos salen redondos. El semen queda depositado en el condón y no tuvo contacto con la superficie vaginal. La verdad es que hoy sabemos que muchas enfermedades venéreas se encuentran en el escroto, en los labios mayores, en los labios menores, en zonas que no están protegidas por el condón. De manera que esos tejidos se ponen en contacto y la transmisión se da. Además, los estudios demuestran que probablemente buena parte de nuestra población considera que el condón es tan fácil de usar que nunca lee las instrucciones y lo usa de manera incorrecta, exponiéndose aún más al riesgo de un contagio venéreo. ¿Qué es, Mauro, lo que los médicos llaman riesgo oculto? Este es un término muy importante que deberíamos de saber. Algunas veces se nos presenta a la consulta una paciente que dice: yo solo he tenido relaciones con mi esposo. Y a veces él dice: yo solo tuve una pareja previa. Pero en realidad él desconoce con cuántas personas se había acostado esa pareja previa. Y resulta que esa otra mujer había estado con 10, con 15, con 20 personas. Y es precisamente ahí donde surge el riesgo de un contagio. Aun cuando tengamos pocas relaciones sexuales, pocas parejas en nuestro historial, también cuenta esa historia oculta, esa historia sexual de las diferentes parejas que hemos tenido a lo largo de la vida. Y eso explica por qué algunas personas con muy pocas experiencias sexuales están infectadas con estas infecciones tan características que son las enfermedades de tercera generación. Mauro, ¿por qué muchas personas dicen que hay enfermedades venéreas como la clamidia que son muy difíciles de curar y de tratar? Sí, estamos hablando que en términos generales estas nuevas infecciones son difíciles en general de tratar porque casi nunca se acude a tiempo. Porque son afortunados los que tienen el brote del papiloma o un brote de herpes o alguna manifestación de la clamidia. También tenemos que recordar que hay algunas enfermedades de estas, como el papiloma, como el herpes, en que no podemos dar un tratamiento que elimine la infección. Lo que hacemos es neutralizar la infección para que dañe menos o no dañe, pero no tenemos medicamentos para curar en definitiva este tipo de enfermedades que llamamos las nuevas enfermedades venéreas. Si estas infecciones casi no dan síntomas, ¿cómo hace la persona para saber que las tiene? Eso es importante, sí, eso es importante en el sentido de que ya olvidémonos de que produce ardor al orinar, de que voy a orinar pus o voy a tener una úlcera o una llaga. Ese concepto no es el que acompaña a estas nuevas infecciones. Por eso cada uno tiene que confesarse a sí mismo y decir: bueno, he tenido relaciones con 2, 3, 4 personas en la vida, mejor me hago un chequeo. Mejor me hago un chequeo por mi salud y por la salud de los míos. ¿Todas se diagnostican, Mauro, a través de exámenes de sangre? No, este es otro de los conceptos cerrados. Hay un examen de sangre, por ejemplo, para la sífilis, hay un examen de sangre para el virus del SIDA, hay un examen de sangre para la clamidia, pero no así para otras infecciones, como por ejemplo para el virus del papiloma. Por eso cuando se quiere hacer una batería de exámenes, cuando se quiere hacer un chequeo, lo ideal es consultar. Que sea el médico el que examine y analice cuáles son los exámenes más pertinentes. Algunas veces se cree que porque un examen salió negativo, no tengo las demás infecciones. Esto nos pasa con el VDRL, que es un examen para sífilis, pero que se tiende a creer que con este negativo es que no hay ninguna otra infección. No, hay un examen para cada tipo de enfermedad. ¿Cuánto tiempo pueden pasar estas infecciones silentes, Mauro, sin dar ninguna clase de síntomas? Tal vez sorprenda. Tal vez sorprende este dato, pero sabemos que, por ejemplo, para el virus del SIDA, una persona puede pasar 10 años
sin tener ninguna manifestación evidente, sin tener ninguna manifestación que lo oriente o que lo motive a consultar. Pero ese es en el virus del SIDA. En el virus del papiloma pueden ser 30, 40 y 50 años. Lo mismo para la clamidia y lo mismo para el herpes. Es más, hay personas que pasan segmentos más grandes de ese tiempo, estamos hablando de 5 o más décadas, con infecciones que se vienen a diagnosticar porque hacen síntomas tardíos, mucho tiempo después de haber sido infectados. Repasemos cuáles de estas enfermedades son curables. Estamos hablando de que la clamidia y las enfermedades como la sífilis y la gonorrea son curables, se erradican totalmente en la mayoría de los casos. Enfermedades como el papiloma, enfermedades como la hepatitis B, como el SIDA, como el herpes, son enfermedades que neutralizamos. Nos gusta decir que si fuera un perro lo dejamos sin dientes, sin capacidad de dañar, pero no podemos sacarlo del cuerpo, no podemos eliminar este germen del organismo. Pero ¿por qué no si hemos avanzado tanto en cuestiones médicas y hoy contamos con antibióticos sumamente fuertes? Es que los antibióticos que conocemos y de los que nos jactamos son para las infecciones bacterianas, como la sífilis, la gonorrea y la clamidia, pero no para los virus. Todavía no tenemos la gama de antivirales que necesitaríamos para tratar de manera efectiva las enfermedades causadas por el virus. Recordemos, virus del SIDA, virus de la hepatitis B, virus del herpes, virus del papiloma, son virus como tal y como tal son muy difíciles de tratar. ¿Y entonces qué se hace con estas infecciones virales? Tratamos de dar una serie de tratamientos que son coadyuvantes, que son complementarios unos de otros, a veces con pastillas, a veces quemamos las lesiones, a veces damos cremas, de tal manera que podamos neutralizar su efecto negativo en el cuerpo. ¿Y en cuáles casos contamos con vacunas? Sí, las vacunas es un lujo que podemos decir que en este momento la tenemos para el virus del papiloma y para el virus de la hepatitis B. Esas son las dos enfermedades con las que hoy nos sentimos gananciosos y son enfermedades que probablemente con el tiempo el virus de la hepatitis B y el virus del papiloma van a dejar de ser enfermedades importantes. Mauro, ¿hoy podríamos afirmar que el SIDA sigue siendo la más temible de todas estas infecciones? Diríamos que lo más temible del SIDA es que provocó miedo. Contrario a lo que queríamos, que la gente se motivara, que la gente tuviera medidas de prevención, eso no lo causó. El SIDA lo que provocó es que ya la gente no quiere ir donde el doctor, donde la gente ya no quiere hacerse esos exámenes. Existe la tonta idea de que si se tiene el virus del SIDA, ya todo está acabado. Cuando hoy sabemos que entre más temprano encontramos la infección, más fácil es tratarla, más fácil de que la persona pueda tener una vida común y sobre todo que no infecte a los seres queridos. Pero sí, eso ha sido lo más temido, que generó terror en la población. Es una enfermedad terrorífica en buena parte de la sociedad occidental. Mauro, cuando en un matrimonio se descubre que uno de los dos puede tener una de estas infecciones, ¿implica eso automáticamente que ha habido una infidelidad? Ha puesto usted el dedo en la llaga. Eso va a depender de las infecciones, porque si estamos hablando de infecciones como el herpes, la clamidia y el papiloma, la historia usual es que el varón tuvo vida sexual antes de conocerla a ella, mucho antes de casarse, se infectó, no se dio cuenta que estaba infectado, se casó, contagió a su pareja y es con los años que aparecen las manifestaciones de esta infección. Por eso hoy entendemos que una enfermedad venérea no significa que hubo una infidelidad. ¿Y en el caso de sexo anal, Mauro, se asumen los mismos riesgos? En el sexo anal, como genera más fricción, más microrupturas, esas microscópicas, esas fisuras, el riesgo es mucho mayor. ¿Cuál es el nivel de riesgo, en cambio, en el sexo oral? Estamos hablando de que el sexo oral es probablemente la conducta sexual más de menor riesgo, la que podemos estar más seguros en el sentido de que la posibilidad de contagio es franca y radicalmente menor al del acto sexual y al del coito anal. ¿Por qué se llaman estas enfermedades o se llamaban hasta hace muy poco tiempo enfermedades venéreas? En los libros de historia encontramos la respuesta. ¿Mauro? Alejandra, es que el término enfermedad venérea tiene un origen francés. Veámoslo. Café Naranjo presenta su sección Sexo que hizo historia. Café Naranjo, auténtica calidad. Jacques de Betancourt, médico francés, se le recuerda porque acuñó el término enfermedad venérea. Por muchos años, a las enfermedades de transmisión sexual se les llamó Gallicus morbus, es decir, mal francés, denominación que causaba repudio dentro del pueblo galo y más en el gremio de los médicos francos.
Betancourt desarrolla el término venerio al considerar que estas infecciones surgen del acto sexual. Venerio, como vimos, viene de Venus, la diosa griega del amor carnal. Con el Renacimiento surge la pleitesía por la cultura helénica y la expresión veneria se convirtió en un vocablo refinado, exquisito y aceptado con buen gusto por la comunidad médica del viejo continente. Fue con el paso de los años que el término fue asumiendo un carácter peyorativo, al punto que, a finales del siglo XX, la Organización Mundial de la Salud recomendó sustituirlo por el término de enfermedades de transmisión sexual. Esto es parte del Sexo que hizo historia. Sexo que hizo historia llegó a todos ustedes por cortesía de Café Naranjo. Café Naranjo, auténtica calidad. Momento de explorar las interrogantes de este mundo sexual. ¿Usted está en tratamiento para resolver su impotencia? Si le indicaron sildenafil, le recomiendo Sildenafil Genfar, del laboratorio número 1 en Costa Rica, que nos presenta la trivia sexual de la semana. ¿Cuáles son las enfermedades venéreas más frecuentes en el mundo? Tenemos 3 opciones: SIDA, hepatitis B, linfogranuloma, sífilis, gonorrea, chancro o papiloma, clamidia y herpes. ¿Cuál es su respuesta? Participe en este mismo instante en nuestro nuevo sitio en Facebook. Medicamentos Genfar. Los hallazgos de la humanidad al alcance de todos. Para información sobre citas con el Dr. Mauro o sus colaboradores, llame al 2280-1911 o al 2280-1933.